es que nosotros grabemos las clases porque se entiende y ya tenemos la experiencia, porque usted inclusive ya está el segundo semestre online, por lo tanto, si ustedes saben que en algún momento, en alguna situación, puede ocurrir algo con el internet, con la luz, ¿cierto? Cualquier cosa que escapa un poquitito de nuestro control, y eso significa que por ese motivo obviamente no pueden estar todos en la clase, y por eso que se graba y después yo lo subo al aula virtual para que ustedes lo puedan chequear, o aquellos que no lo han podido ver lo puedan hacer, ¿ok? Una cosa que también inclusive a mí me pasó en una oportunidad que hasta yo tuve problemas con el internet y no pude hacer la clase. Entonces, a cualquiera nos puede pasar alguna situación así. Entonces, lo importante es que estemos preparados, y para eso obviamente existe lo que es la comunicación, por ejemplo, los correos electrónicos, para que ustedes, algún comentario, alguna situación, me puedan comunicar. ¿Ok? Lo importante es que vayamos realizando la asignatura de una manera bastante didáctica, bastante práctica, bastante entretenida, ¿no es cierto? Y no complicada, porque también eso significa que una asignatura como estadística, si uno quisiera en realidad, ¿cierto? No es la idea, lo puede hacer así como demasiado complicado, porque estadística es un ramo que podría ser de esa naturaleza, pero ustedes se van a ir dando cuenta que los ejercicios que nosotros realicemos, las actividades que nosotros apliquemos, son bien concretas, son bien relacionadas con el área de la industria, de la empresa, de la actualidad, comentarios generales, situaciones que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, los casos, las guías, son de una naturaleza bastante aterrizada, ¿cierto? Y por lo tanto eso también a ustedes les va a servir, porque uno podría complicar, por ejemplo, la historia en estadística pasándole materia, contenido, haciendo ejercicios, desarrollando muchos ejercicios que son relativamente fáciles, y después la prueba uno le pone ejercicio que ni el docente sabe hacerlo, y esa no es la gracia, ¿cierto? La gracia no es complicarle al alumno en la fórmula, en el desarrollo, en la metodología, sino que simplemente en la apreciación, ¿cierto? Que usted sepa realizar los ejercicios que nosotros vamos a proponer. Una de las cosas importantes, como esta es la primera clase, ¿cierto? Yo voy a hablar cosas generales, vamos a ver la materia que vamos a pasar, y obviamente vamos a también intentar avanzar en lo que es la materia. Una de las cosas principales es que la asignatura, ¿cierto? Como cualquier asignatura que en ENAC ya se está realizando, se divide en 4 semanas. En las 4 semanas, para esta asignatura, vamos a tener 4 evaluaciones. Después, digamos, los PPT, inclusive ya están en el aula virtual, salen las fechas de entrega, los porcentajes de las evaluaciones, y además de eso, por lo menos, ¿cierto? Antes, porque ustedes ya también estuvieron en el primer semestre, tuvieron muchas actividades formativas, ¿cierto? Que realmente había que hacer un cuestionario, una tarea, un foro, que participaban, pero no era con nota. Entonces nosotros encontramos que primero, ¿cierto? Ese tipo de actividades había poca participación, en el sentido de que como no era con nota, ¿cierto? No era mucho el interés en responder o en hacer alguna acción. Eso es como que se obvió, ¿cierto? Ustedes ya lo saben porque tuvieron el primer periodo y ahí fue cambiando el sistema. Ahora los módulos son menos, las actividades son menos, ya las formativas son casi no existen, por lo menos en estadística. Nosotros vamos a tener en cada una de las semanas, que obviamente es lo más importante, ¿cierto? No se olviden de la organización de actividades, que uno tiene que elegir, o sea, tiene que buscar cuáles son las actividades importantes y urgentes, que no se me transformen en urgentes para que no se me queme el negocio, que son las evaluaciones. Pero por otro lado también vamos a tener cuestionarios, ¿cierto? Y los cuestionarios obviamente tienen su tiempo, tienen su plazo, pero también van a ir con notas. Entonces eso es importante. Vamos a tener solamente 2 cuestionarios, después ya más adelante con más detalles se lo voy a presentar. Entonces las actividades que nosotros vamos a realizar son principalmente sumativas, es decir, van a llevar una nota y por lo tanto, ¿cierto? Las motivos, las inputs que realmente realicen ese trabajo, y no se vayan quedando con detallitos que pueden creer que es formativa, que no tiene ninguna incidencia, pero sí va a tener incidencia, sobre todo en esta asignatura. ¿Ok? Otra cosa importante, que también es bueno recalcárselo, por eso se lo voy a recordar, porque ya se los comenté. La idea es que ustedes trabajen en grupos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea de trabajar en grupos? No es solamente como una ayuda para el profesor, porque si son 40 alumnos, por ejemplo, realizar 40 pruebas, sino que todo lo contrario, es para que ustedes también, con sus mismos compañeros, con sus mismos amigos o amigas, ¿cierto? Se vayan conformando, vayan trabajando, vayan aprendiendo a trabajar, ¿cierto? Si alguno tiene alguna actitud un poquito muy subida, otro muy baja, ¿cierto? Se armonicen, logren el objetivo y presenten los trabajos de acuerdo a todo el grupo y no solamente lo que piensa uno y todos los demás, ¿no? Si dicen amén y vamos a hacerlo como él dice.
lo importante es eso, ¿cierto? Trabajar en grupo, trabajar en armonía y presentar los trabajos que corresponden. ¿Ok? Entonces, cosas formales, ya se lo voy a ir mostrando a través de lo que vamos a ver como materia. Las semanas, ¿cómo van a estar distribuidas? La primera la semana, ¿cierto? Sabemos que son 3 videoconferencias. Los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Ok? Los horarios de los lunes y de los viernes a las 6:30 y del miércoles a las 8. Ahora, en la primera videoconferencia, es decir, la videoconferencia de los días lunes, el objetivo, bueno, en este caso es diferente porque como es la primera clase, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tratar algunas cositas más, pero en lo sucesivo, la primera semana hay que intentar, en lo posible, pasar todo lo que sea el contenido teórico, ¿cierto? Lo que es definiciones, conceptos, alguna fórmula al desarrollo de actividades. En la segunda clase, que correspondería el día miércoles, nosotros pasaríamos a ejercicios, pero los ejercicios entendiéndose en una primera etapa desarrollándose en conjunto, es decir, yo con ustedes, o ustedes conmigo, ¿cierto? Lo importante es que se vaya aplicando, se vaya desarrollando, se vaya entendiendo cuál es el proceso lógico para desarrollar un ejercicio, cuáles son los pasos que yo tengo que hacer, cuáles son los puntos a seguir, lograr el resultado, y después ese resultado que yo obtengo, independiente de que lo logré, ¿cierto? Y capté y efectivamente desarrollé bien el ejercicio y logré encontrar el resultado que se tenía que encontrar, la idea es que ustedes sean capaces también de dar una definición, ¿cierto? Un fundamento de que por qué es, por ejemplo, 100 y no 99, ¿cierto? Porque a veces es importante el número que uno se cuenta y tiene obviamente una lógica haber llegado a ese número. Entonces, esa es la gracia, ¿cierto? No solamente que ustedes estén preparados para desarrollar un ejercicio, dado ese ejercicio, ustedes entienden qué tipo de ejercicio es, por lo tanto pueden aplicar una fórmula. Al aplicar la fórmula, ¿cierto? Se entiende y se sabe que en la fórmula hay variables conocidas y variables desconocidas. La desconocida vendría a ser la incógnita y las variables conocidas son las variables que me permiten desarrollar la fórmula para encontrar esa incógnita. Y esa incógnita finalmente tiene un resultado y ese resultado, el que yo tengo que explicar, tengo que fundamentar. ¿Ok? Entonces ese es más o menos el proceso. Y eso nosotros lo realizaríamos ya en la videoconferencia, como les digo, de los días miércoles, donde vamos a hacer ejercicios entre ustedes y yo, entre yo y ustedes, ¿cierto? Nos vamos a ir ayudando para ir desarrollando el ejercicio. Para terminar los días viernes, de alguna manera, ¿cierto? O sea, obviamente esto es todo estructurado y están los tiempos precisos y no hay ninguna complicación, terminaríamos el día viernes con la videoconferencia, en la cual la mayoría de los ejercicios los realizarían ustedes y yo simplemente, ¿cierto? Sería como como un ayudante, digamos, que le iría chequeando si efectivamente van realizando bien el ejercicio. Ustedes me van diciendo, ¿cierto, profe? Hay que hacer esto, hay que multiplicar y cosas la fórmula 1, la fórmula 2, estas son las variables, estos son los datos, hay que dividir, multiplicar, elevar, no sé, ¿cierto? Vamos haciendo el ejercicio y sacamos el resultado. Entonces, en otras palabras, ustedes vendrían a ser como los más participantes de la videoconferencia 3. ¿Cuál es el propósito de eso? Es justamente prepararlos definitivamente para la evaluación, ¿cierto? Que la evaluación, en este caso puntual, comienza a partir de mañana, ya la tienen ustedes, ¿cierto? En su aula virtual, porque en este momento se supone que está oculta, y van a tener el plazo hasta fin de la semana para realizar la actividad. Entonces tendría tiempo suficiente después de la última clase o videoconferencia como para realizar los trabajos, presentarlos, ¿cierto? Y ahí tener su evaluación sumativa, ¿vale? Por lo tanto, el proceso es como bien lógico y bastante entretenido en el sentido de que ustedes van a participar harto, vamos a hacer mucho ejercicio, porque una de las cosas importantes de estadística, o matemáticas, o finanzas, cualquier ramo que diga o que tenga que ver con números, y que tenga que ver con fórmula y desarrollo de fórmula, es la aplicación de ejercicio para soltar la mano, ¿cierto? Para tener la habilidad de saber que tengo que aplicar la fórmula 1 y no la 2, ni no la 3, o la 3 y no la otra, porque estamos frente a un tipo de ejercicio determinado. Esa es la gracia, ¿cierto? Que nosotros vamos a realizar en el tiempo de estas 4 semanas de la asignatura de estadística. ¿Ok? Entonces, dicho lo que ya he conversado, ¿cierto? Ya hay bastantes participantes. Y para no perder mucho tiempo, me voy a ir a lo que yo le tenía preparado en esta primera clase. Primero, obviamente, es que nosotros veamos el aula virtual, que yo sé que la mayoría del centro ya lo vio, o sea, alguno por algún motivo no ha tenido tiempo, no lo ha podido revisar, es justamente para que lo conversemos, ¿cierto? Para que lo analicemos, veamos cómo está estructurado la semana, porque todas las semanas son lo mismo, por lo tanto, si vemos la 1, va a estar la 2, la 3 y la 4 igual, con algunas pequeñas diferencias que obviamente vamos a ir viendo en el camino, ¿ok? Entonces ahora yo me voy a ir a compartir pantalla
les voy a mostrar el aula virtual que todos ustedes tienen, ¿cierto? Pero para que lo veamos algunos detalles en particular, que son lo más importante. A ver si la encuentro ahora. Espérate. Déjame buscar una cosita. Acá están. No. Bueno, estamos como típico. ¿Ven la sección 2, el aula virtual? Porque una de las cosas importantes que también le voy a preguntar, ¿cierto? Y que también, digamos, como en términos generales, para que ustedes me ayuden, le voy a ir preguntando de repente algunas cosas porque no quiero estar hablando solo, suponiendo que estoy mostrando algo y está apareciendo otra cosa, que puede ser peligroso. No. Y lo importante, ¿no es cierto?, es de que ustedes tengan el que me estén viendo, que me estén escuchando, ¿cierto?, y que estén viendo el tema del que estamos conversando. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, como aparece, está la estadística, bueno, sección 2, que son ustedes las vespertinas, y lo que me interesa que nosotros veamos en esta parte en términos generales, en la primera, ¿no es cierto?, es, como aparece ahí, las fechas en que van a hacer la videoconferencia, ahí la destaqué, ¿no es cierto?, para que vayamos viendo el mismo idioma. Lo otro importante, que está un poquitito más abajo, a ver si lo puedo hacer, porque de repente la ley de Murphy empieza a fallar. Bueno, voy aquí. Déjenme borrar esta cosa porque ahí está molestando. Una de las cosas que generalmente también es importante que ustedes manejen, ¿no es cierto?, que aquí ustedes pueden tener una posibilidad de repente hacer alguna consulta, ¿no es cierto?, alguna cosa en términos generales, ya sea a través del correo electrónico, ya sea a través del aula virtual, inclusive también podríamos tener hasta un WhatsApp, ¿cierto?, si ustedes ahí lo tienen como grupo, para ir realizando las actividades que nosotros vamos a ir realizando en la semana y en la asignatura. La videoconferencia, bueno, en realidad de la introducción esos son los temas, ¿cierto?, a tratar de cuáles son los 4 módulos, que yo igual los quiero ver de forma rápida, pero igual los quiero presentar para que entiendan un poquito por qué vemos esto y por qué vemos lo otro, cuál es el objetivo de ir viendo esas etapas. Ahí está la planificación también que ustedes pueden ver de estadísticas, ¿cierto?, que es lo que yo les comentaba, los porcentajes de evaluaciones, los cuestionarios, los temas que se van a ir viendo, se van a ir realizando y cuáles son los PPT que se entienden también son importantes. Y lo otro, es cierto, que también sí es bueno destacar, para que no existan dudas, lo que yo les conversaba, que acá, si ustedes se fijan, está la evaluación 1, la evaluación 2, la 3 y la 4. Cada evaluación, ¿no es cierto?, tiene su respectivo porcentaje, y por lo tanto ahí cada semana uno va viendo, ¿cierto?, los porcentajes que van sumando con respecto a la evaluación en particular. Y lo otro que también es bueno, ¿cierto?, y para eso voy a cambiar de color. A ver. Profe, ¿y el cuestionario 2? Sí, eso es lo que voy a mostrarlo. Mira, aquí está el cuestionario 1 y el cuestionario 2, ¿no es cierto? Estos dos en conjunto van a formar parte de un 20%. ¿Ya? O sea, en otras palabras, es como que cada uno tuviera un 10% o, da lo mismo, sacar la nota promedio de los dos y calcular un 20%. Ahora, ¿por qué es un 20%? Porque si ustedes cuando ingresan a la aula virtual, a la asignatura, ¿cierto?, al aula de ENAC, ¿de qué me refiero? Al I+2, que creo que se llama, ahí aparece que la primera nota es un 15, después 25, 20, 20, 20, 25. Entonces, para que cuadren los porcentajes con respecto a las notas que van a estar ahí estipuladas, son ciertos los porcentajes que yo le acabo de mostrar acá. Es decir, vamos a tener 4 evaluaciones, una por semana, ¿cierto? Eso ustedes ya lo manejan porque ya, como les digo, no es la primera clase que tienen bajo este sistema. Y la única diferencia posiblemente con respecto a los otros puntos, ¿cierto?, o la otra asignatura, es de que vamos a tener 2 cuestionarios. Cada cuestionario ¿cierto?, va a tener una nota. Se suman las 2 notas, se saca el promedio y ese promedio de las 2 notas significa un 20% de la asignatura total. ¿Ok? Bueno, ahora también dentro de la normativa de NAC, ¿cierto?, ustedes saben que con todas las notas puestas, aquel alumno o aquella alumna que saca sobre un 5,5 para arriba de promedio, se exime del examen.
y por lo tanto, ¿cierto?, tiene la misma nota de promedio, y aquel o aquella que tiene 5,4 para abajo tendría que dar el examen. ¿Ok? La fecha del examen, todavía, y con tiempo, con bastante anticipación se le va a avisar, pero de acuerdo a como está programado, sería casi el día lunes después de las 4 semanas. ¿Ok? Y por lo tanto, obviamente que uno necesita tener el promedio de todas sus notas para saber quiénes son los que van a dar el examen y quiénes no van a dar el examen. Lo importante es que ustedes estén avisados, que les quede muy claro cuáles son sus notas, promedio, para que ustedes vayan ahí chequeando, y es de esperar de que sean muy poquitos los que tengan que ver con el examen. ¿Ya? Generalmente, por lo menos, desde que yo hago las clases, son la mínima cantidad de alumnos que me da examen. Así que espero que esta no sea la ocasión y sean menos los que den el examen. ¿Vale? Bueno, déjeme borrar esto porque Sí, si cambio esto después me va... Ah, ¿qué pasó? Me van a molestar la rayita. Ahí está. Ok. Otra cosa importante, si ustedes se fijan más abajo, bueno, ahí están los recursos de aprendizaje, que son los PPT que vamos a presentar, como les digo, los días lunes. Es lo ideal. Bueno, ahora no vamos, quizás lo vamos a tirar un poquitito, una parte también para el día miércoles, porque como le estoy presentando un poquitito la virtual, los temas que aparecen, lo importante que ustedes realicen, es sumamente importante que toda la semana, ustedes ya, les voy a insistir, ustedes ya han tenido este tipo de clases y que ustedes saben, ¿cierto?, que todos estos módulos que están acá, es bueno ir chequeándolo, revisándolo, aunque igual lo vamos a ver el lunes, obviamente un poquito más resumido, pero por lo menos vamos a profundizar cuáles son de todos los aspectos lo más importante que nos recordemos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a más o menos la información, es lo que después se va a evaluar. Entonces yo le voy a ir recordando un poquitito ahí, le voy ayudando para que vaya viendo cuál es lo más importante de todo lo que se menciona, porque muchas veces, bueno, afortunadamente en esta asignatura intentamos hacer los PPT con una cantidad de láminas bastante concreta, bastante limitada, porque habían algunas asignaturas que tenían muchas láminas, que al final uno se llegaba a aburrir, sobre todo los alumnos, de leer, y después me preguntaban, de esas 50 láminas me preguntaban 2 con respecto al tema que se trata. Entonces la idea es no llenarlo de información que nos sirve para mucho. ¿Ok? Después de eso tenemos el tema de las videoconferencias, ¿no es cierto?, que ahí están estipuladas, que después para que ustedes también lo tengan claro. Profesor, ¿Sí? disculpe, hay una compañera que quiere entrar. Ya, Gracias. de nada. Espérate. Voy a dejar de compartir, porque lo tengo que emitir. Ya. Bueno, por lo menos no tengo a nadie en espera. Están todos ingresados según mi sistema de computación. Habilitarse a la espera. Bueno. Ahí tú me avisas si logró entrar, ¿ya? Sí, entró. Ya. Bueno, entonces como les decía, acá, una vez que se realice ya la videoconferencia, como por ejemplo este que estamos acá, ¿cierto?, que es el primer día 5 a las 18:30, aquí después cuando ustedes ingresen, yo le voy a cambiar esto y aquí va a decir, por ejemplo, video 1 o video de clase 1, ¿cierto? Y ahí va a estar el link del video para que ustedes lo puedan ver, si que alguien requiere verlo de nuevo, o si alguien no pudo verlo porque tuvo algún motivo particular para no ingresar a la clase, lo puede bajar y lo puede chequear, lo puede conversar, ¿ok? Eso, y así a medida que vayan pasando los días, nosotros vamos a ir haciendo lo mismo, ¿cierto? Yo le voy a ir agregando los videos que correspondan para que ustedes estén ahí en condiciones de poder ver la materia, ¿ya? Eso también es importante que lo recuerden porque eso también es como una exigencia para nosotros los profesores, que grabemos las clases y subamos los videos, ¿ok? Y otra cosa que también es como novedoso, por lo menos siento que yo supongo que ustedes lo habrán leído, que de repente está así como un poquito oculto, pero bueno, lo que dice en relación con cuando uno se atrasa, ¿cierto?, en el tema de las pruebas. Aquí está lo importante, me quedo medio choque la cuestión, pero ahí está. ¿Cierto? Usted tendrá un máximo de 3 días de atraso
y se descontará un punto por cada día de retraso. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si las evaluaciones se entregan el día domingo y por algún motivo en particular, sin mayor explicación, si lo entregan el lunes porque se atrasó, ya van a empezar a correr los descuentos. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo manejen, porque no es resorte del docente, y ya, profe, usted me está bajando las notas, sino que es porque en este momento el sistema nos está exigiendo a nosotros que realicemos esta actividad. Ahora, se entiende también, y eso es sumamente importante que ustedes lo consideren, que yo sé, ¿cierto?, que el trabajar por internet, el trabajar a través de online, no es lo mismo que presencial, porque pueden ocurrir muchas situaciones que escapan absolutamente del control de nosotros, como por ejemplo que, ¿cierto?, no tenga internet, como por ejemplo pasó algo con el computador, se cortó la luz, porque a veces pasa, porque a mí me pasó una vez, ¿cierto?, que me cortaron en el edificio la luz y no puedo hacer la clase. Entonces uno entiende que es importante que ustedes manejen un poquitito este tema de que siempre hay una flexibilidad, ¿cierto? Ahora, hay que entender también que la flexibilidad, la idea es no abusar, ¿cierto? Porque uno entiende que puede haber alguna excepción, pero si toda la semana, todos los días pasa esa excepción, ya deja de ser excepción y pasa a ser una norma, ¿ok? Después ya tenemos los ejercicios y también, ¿cierto?, los motivos, las motivos y los motivos, los insto a que revisen, chequeen estos videos, porque de alguna manera son bastante cortos, ¿cierto? No son videos así que puede estar poco menos que una hora por cada video, a veces son un par de minutos, pero que me ayudan a entender un poquito más, ¿cierto?, la materia que estamos entregando, cuáles son los conceptos. A veces son más didácticos, los videos son espectaculares, algunos, ¿cierto?, que están en la web, así que por lo tanto uno ahí sacó algunos que me podrían aportar y que ayudan mucho más, que a lo mejor hablan como español y son más bonitos, que uno siento que ahí tiene un lenguaje no muy simpático o entretenido. Entonces, y eso también es importante. Si por último está la bibliografía, que aquel alumno que le gusta, que quiere conocer un poquito más, quiere profundizar algún tema, bienvenido. ¿Cierto? Está la biblioteca virtual, que ustedes saben que ENAC inclusive ha mandado mensajes que ya se abrió la biblioteca y que alguno de ustedes, si quiere, puede ir hasta presencialmente a la biblioteca, obviamente todo controlado y con horario, ¿ya? Pero en términos generales, eso es lo que yo les quería mostrar, así a grosso modo, no era tan importante que yo les muestre que sí o sí, si no les mostraba la página, ustedes no podían hacer el curso, eso es absurdo, sino que yo simplemente les muestro la estructura que tiene cada semana, ¿cierto? En el sentido de que ustedes van a ir viendo lo mismo, solo que obviamente va a depender del tema, ¿ya? Eso es lo importante con respecto a lo que nosotros les queríamos, lo que yo les quería mostrar con respecto a lo que es el tema de la aula virtual. ¿Ok? Ahora ya viendo así un poquitito lo general, ¿cierto? Vamos a empezar a ver el tema ya de la asignatura como tal. Y la asignatura como tal, vamos a partir con el PPT, que también lo tienen, que lo más probable es que algunos de ustedes lo vieron, pero la idea es explicarlo un poquito más en detalle, ¿cierto? Porque se está viendo eso, cómo se distribuyen las 4 semanas. ¿Ok? Y con respecto al tema de las 4 semanas, ustedes siguen viendo en este momento, ahora no ven nada, ¿cierto? Ahora me ven a mí. Sí. Sí, voy a compartir, entonces voy a empezar a ver el tutorial. ¿Ustedes ven algo que dice estadística? ¿Un PPT? Sí. Sí, profesor. Vale. Bueno, este PPT, necesito que es el primero que ustedes tienen ahí, que habla de la presentación general del curso. Parte primero con el objetivo. No se olviden que ustedes como buenos administradores, ustedes ya saben, sobre todo que estuvimos viendo, bueno, que ustedes han visto administración, ¿cierto? Administración, la organización de actividades, ya han tenido muchos tramos. La importancia que tiene siempre tener un objetivo, ¿cierto? Un norte al cual yo tengo que llegar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo general de la empresa, de la asignatura? Es resolver situaciones problemáticas. Ahora, no significa que porque sean problemáticas, ¿cierto? Son complejas, demasiada información y realmente son problemáticas, sino que son situaciones o problemas típicos, normales que ocurren en el devenir de nuestra vida, ¿cierto? En relación a la educación y en el mundo laboral. Obviamente que, ¿cierto?, cualquiera de las dos actividades, cualquier situación que nosotros presentemos, vamos a encontrar que son situaciones problemáticas, como por ejemplo, podría ser las ventas, ¿cierto?, de la empresa en los últimos 10 años. Podría ser una situación.
que problemática, vamos a ver, ¿cierto? Si es problemática y si las ventas están bajando, no es problemática y si las ventas están subiendo. Esto también podría ser, por ejemplo, las notas en estadística o en los cursos de estadística de los últimos 10 años para ver si efectivamente los alumnos se van desarrollando más, van entendiendo más la información, y por lo tanto va aumentando el promedio o va bajando el promedio. ¿Por qué? Porque no se olvide que en base a esa información problemática, como dice ahí, yo empiezo a utilizar una herramienta, una ciencia que es la estadística, y empiezo a tomar decisiones. Una de las características de un administrador siempre es tomar decisiones. Las estadísticas me ayudan de una manera más ordenada, de una manera más concreta, el tomar decisiones para el devenir de mi emprendimiento, de mi empresa, de la empresa en la cual trabajo, o por último, ¿cierto?, de mi vida en particular. ¿Ok? Ahora, se entiende que estadística es una ciencia que estudia, reúne y recuenta todos los hechos, ¿cierto?, todas las situaciones que tienen una determinada característica, ¿cierto?, una característica en particular, y que es en común para todos ellos para llegar a conclusiones a partir de los datos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo tengo una serie de datos que son las ventas mensuales de los últimos 12 meses, ¿cierto? La característica común que son ventas y que son mensuales, y son de la misma empresa. En base a esos datos, ¿cierto?, en base a esa recolección, yo los reúno, los analizo, aplico una herramienta, saco información y con esa información tomo decisiones. ¿Okay? Esa más o menos es la gracia que tiene la estadística. Y también entendemos que la estadística obviamente es una rama de la matemática y por lo tanto es una ciencia exacta, ¿cierto? Una ciencia que utiliza la lógica y la aplicación de números en particular, ¿cierto? Pero también vamos a ver que hay otro tipo de situaciones en las cuales no solamente aplicamos números, sino que también podemos aplicar atributos o cualidades. ¿Ok? Entonces, en el primer módulo, que corresponde a esta semana, ¿cierto?, que partimos hoy día, vamos a analizar, nos vamos a entretener, vamos a hablar de las herramientas de la estadística descriptiva. ¿Ok? La característica de la estadística descriptiva, como la palabra lo dice, es que describe situaciones, describe algo. Entonces, en base a datos acumulados, reunidos en forma histórica, y por lo tanto que ya están en el pasado, ¿cierto? Por ejemplo, las ventas de los últimos 10 años, la matrícula de NAC de los últimos 10 años, puede ser las patentes de automóviles que se pagaron en la comuna de Santiago en los últimos 5 años, ¿cierto? Siempre son datos históricos que ya están registrados, que están acumulados, que son verídicos y por lo tanto me sirven para utilizar, ¿cierto?, esos datos, los reúno, los analizo, le aplico herramientas de estadística descriptiva, saco información y en base a esa información tomo decisiones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a chequear con respecto a las herramientas de la estadística descriptiva, que es la primera semana? Vamos a ver algunas cosas como tipo, ¿cierto?, variables. ¿Qué es lo que es una variable y tipo de variable? Después vamos a ver que existe también una distribución de frecuencias de grupos, o sea, de datos no agrupados y de datos agrupados, ¿cierto? Y por último, no menos importante, pero porque depende del orden, ¿cierto?, nosotros vamos a empezar a ver algunas tendencias de medidas que son centrales, como la media, la mediana y la MOA. La verdad que esta semana, esta materia no es para nada compleja, porque de partida, por lo principal, ustedes son expertos en sacar promedio. Entonces, ustedes tienen sus notas, sacan el promedio, saben perfectamente bien si el profe se equivocó, ¿cierto?, puso una décima de más, una décima de menos, y ahí, ¿cierto?, hablan por su promedio. Bueno, el promedio es ese. Cuando ustedes calculan el promedio, es lo mismo cuando nosotros calculemos el promedio de las ventas, el promedio de las matrículas, el promedio, ¿cierto?, de la estatura de los alumnos, cualquier dato, cualquier variable que nosotros consideremos. Pero después vamos a aplicar otras herramientas que son un poquito diferentes y que nos pueden enfocar ese análisis de una manera totalmente cambiante, como por ejemplo pueden ser la moda y la mediana. ¿Ok? Y ahí, en base a esas tres herramientas o herramientas diferentes de aplicabilidad de la estadística descriptiva, ustedes se pueden dar cuenta que las decisiones que podemos tomar pueden ser muy diferentes. ¿Ok? Entonces va a depender de cuán profundo yo quiero hacer un análisis, si yo aplico una herramienta o aplico toda la herramienta y en base a eso tomo la decisión. ¿Vale?
Y después finalmente, que también es importante para ver cómo están distribuidos los datos en el tiempo, es la desviación estándar y todas sus interpretaciones. Yo creo que la desviación estándar, la varianza y los temas que digan relación con la estadística descriptiva. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos vamos a entretener la primera semana. La verdad es que yo pienso que esta semana para usted va a ser así, pero demasiado sencillo. Espero que sí sea, ¿cierto? Y le va a ir bastante bien. En la segunda semana, ya en el módulo 2, vamos a ir avanzando un poquitito más. Y yo quiero avanzar, pero no, otra cosa no avanza. En el módulo 2, semana 2, ya vamos a cambiar de tema, vamos a meternos a otro tipo de estadística, o sea, perdón, la misma estadística para otro tema en realidad. Ya vamos a empezar a hablar de las probabilidades. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el primer tema y el segundo? Es que como les comentaba... ¿Algún comentario? Como les comentaba, en la primera semana lo que vamos a analizar nosotros son datos históricos que están para atrás, ¿cierto? Cuántos fueron mis notas, cuántos fueron las ventas, cuánto fue la producción, cuántos fueron los costos, cuántos fueron las matrículas de autos, las matrículas de alumnos. Cualquier cosa para atrás. Chicos, no se olviden de cerrar su micrófono porque de repente se escuchan, ¿cierto?, los comentarios. ¿Ok? Cualquier cosa es para atrás. En cambio, cuando empecemos a aplicar probabilidades, nos vamos a dar cuenta que son sucesos que todavía no pasan. ¿Ok? Como por ejemplo, si yo tiro un dado, y sabemos que el dado tiene 6 caras del 1 al 6, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que cuando tire el dado salga un 6? Es una probabilidad, todavía no ha pasado, no ha sucedido. Después tiro el dado y ahí saco, verdad, la probabilidad era tal, ¿ya? O si yo tengo, ¿cierto?, por ejemplo, en mi casa, en la pared, un círculo con varios como una torta en pedacitos, pero con distintos valores, que tiene un dardo, ¿cuál es la probabilidad que le apunta al número 10 o al número 6? Es diferente que datos que ya ocurrieron, ¿cierto? Que estos son las ventas, y están registradas, estos son los números, y los tengo que analizar. Total, ya están hechos, están registrados, son datos históricos. En cambio, la probabilidad es lo que va a ocurrir para adelante. Y yo lo puedo medir, y ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de este cuento? De las probabilidades es saber si yo, por ejemplo, si yo soy adverso al riesgo y tengo muy poca probabilidad de ganar, no juego. O si me gusta el riesgo, ¿cierto? Y la probabilidad, aun cuando sea alta, ¿cierto?, de perder y poca de ganar, igual voy a jugar porque me gusta el riesgo, entonces ahí uno toma la decisión. Y por lo tanto son decisiones diferentes, ¿ok? Pero en este caso, de alguna manera nosotros vamos a analizar también un tema de los conceptos básicos de probabilidades, de conocer e identificar sucesos de un problema planteado y determinar el espacio muestral de un suceso. ¿Ya? O sea, ahí vamos a ver qué es lo que es un espacio muestral. Obviamente, siempre cada vez que nosotros entremos en un tema, vamos a ver el tema teórico, las definiciones, los conceptos esenciales, clave, como para avanzar en ese tramo. ¿Cierto? Y aquí, por ejemplo, ya tendríamos que ver qué es lo que es un suceso, qué es lo que es un espacio muestral, ¿cierto? Qué es lo que es un problema. Entonces ahí vamos a ir realizando los ejercicios, que como siempre les digo, la misma historia, ¿cierto? Vamos a tener 3 videoconferencias, la primera materia, la segunda ejercicio y la tercera puro ejercicio de desarrollo, para que ustedes suelten la mano y estén preparadísimos para la evaluación, que vendría a ser la parte ya final de la semana. Avanzando ya la tercera semana, el tercer módulo, seguimos ya con probabilidades, ¿cierto? Nos estamos metiendo un poquitito más en el mundo de las probabilidades, y aquí principalmente lo que interesa conocer, ¿cierto?, que ustedes manejen, y que va a ser de una manera también bastante práctica y bastante didáctica, todo lo que dice en relación con combinación, permutación o variación, ¿ya? Eso es importante que nosotros lo vayamos aplicando para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre una combinación, una permutación o una variación, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno, ¿cierto?, siempre escucha, ve en la televisión, en las películas, que hay una caja fuerte, ¿cierto?, y entre los malos dice, ¿cuál es la combinación? Para abrir la caja fuerte. Y ahí, ¿cierto?, se supone que una serie de números, para 2 para acá, 3 para acá. Bueno, ¿será o no será una combinación? ¿Estará bien ese lenguaje utilizado? ¿O qué es lo que es una permutación? ¿Cierto? Permutación se entiende como que permuta, como que cambia. Entonces, vamos a ir viendo ese tipo de situaciones aplicadas ya al tema de la probabilidad. ¿Ok? Y bastante entretenido. La única dificultad va a ser, obviamente, que le voy a ir presentando ejercicios y ustedes tienen que decirme, esta es una permutación. No, es una combinación. Y ahí, ¿cierto? Obviamente, dependiendo qué tipo de situación se encuentra, por lo tanto, en base a qué
situación estamos, yo tendría que aplicar una fórmula diferente, porque ahí vamos a ver que hay una fórmula para combinación, una fórmula para permutación y una fórmula para variación. ¿Ok? Y aplicando la fórmula correcta, realizando bien la ecuación, ¿cierto? Están pasando las variables conocidas y entendiendo cuál es la variable desconocida o la incógnita. Yo desarrollo el ejercicio, llego al resultado y estoy en condiciones de hacer la presentación. ¿Ya? Una de las cosas importantes que les quiero decir, ¿no es cierto?, desde ya, digamos, para que ustedes se recuerden, es que, por lo menos, ¿cierto?, como ustedes ya han tenido también algunas clases conmigo, a mí, más que el resultado, por ejemplo, que se llegue a 100, ya, ok, llegaron a 100, perfecto, ningún problema. Pero si un grupo, ¿cierto?, se supone, después de todo un procedimiento de aplicación de una fórmula, desarrollo de la fórmula, y esa fórmula puede tener, no sé, multiplicación, división, elevado al cuadrado, no sé qué cosa, y llegamos al resultado, y me ponen solamente el resultado, y por ejemplo, me ponen 99 en vez de 100, y el resultado es 100, yo tendría que decir, está malo. ¿Cierto? Porque no tengo ninguna otra forma de evaluar en qué se equivocaron. ¿Por qué llegaron a 99 y no a 100? En cambio, si ustedes ponen el procedimiento, la fórmula, el desarrollo, una multiplicación, ahí me doy cuenta, ok, aquí se aproximaron este número, era 99,1, pero le pusieron 100, y por eso es que le dio este otro resultado. Ok, está perfecto, no hay ningún problema, porque no hubo problema de la fórmula, ni el desarrollo, ni que miraban para el lado. Si alguien le dijo, es 100, entonces yo puse 100. La idea es el desarrollo, la estructura lógica, el procedimiento, el resultado y los fundamentos, ¿ya? No se olviden que eso es súper importante, porque primero les sirve a ustedes y les deja en claro, primero que ustedes hicieron bien el ejercicio, que lo desarrollaron, si es que me equivoqué, en qué me equivoqué, yo no estoy en condiciones de decirle, y no simplemente decirle, bueno, te equivocaste en el resultado porque no era 99, era 100. Ya que puede decir, pero profe, entre 99 y 100 no hay ninguna diferencia. No, pues lamentablemente 100 es más que 99, ¿cierto? Y eso es una diferencia, ¿ya? Así que eso también súper claro para que no tengamos problemas, ¿cierto?, en la cátedra. Otro y última semana, ya estamos, ahí estaríamos terminando todo lo que es la asignatura de estadística, ya tendríamos 3 evaluaciones, no se olviden que en la semana 2 también tiene un cuestionario, por lo tanto ya llegaríamos a un cuestionario, más 3 evaluaciones, estamos en la semana 4 que corresponde, una última evaluación, más el último cuestionario, obviamente relacionado con la semana, y con esas 2 actividades sumativas tenemos todas las notas y podemos sacar el promedio de la asignatura. ¿Ok? Seguimos en esta semana, si ustedes se fijan, en probabilidades, por lo tanto vamos a tener una semana de estadística descriptiva y 3 semanas de probabilidades, donde aquí simplemente vamos a empezar a ver temas que son igual de entretenidos porque me ponen ante situaciones diferentes, como por ejemplo dice ahí, ¿cierto? Vamos a ver esto que sean algunas actividades seguras, posibles, poco posibles o imposibles. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vamos a dejar súper claro, porque no es campo de nuestra acción, es cuando algo ocurre siempre 100% confiable. Por ejemplo, ¿cierto? La famosa ley de gravedad. Si yo suelto un lápiz 1000 veces, las 1000 veces se va a caer. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay ninguna variabilidad. Por lo tanto, no hay nada que pueda mutar, cambiar. Y por lo tanto, ese tipo de ejercicios no lo vamos, ¿cierto?, a revisar ni lo vamos a analizar porque eso es algo 100% cierto. Lo que nosotros siempre vamos a revisar en estadística, sobre todo en la primera parte y lo que es probabilidad, es cuando ocurren la probabilidad de que efectivamente pase. Y ahí, ¿cierto?, está la certeza de que yo tengo de cuán cierto fue mi pronóstico. Es decir, va a haber un 99% de probabilidad que sea cara. O un 1% que sea sello, no sé, yo estoy inventando, ¿cierto? Y ahí uno tiene la certeza con porcentajes mucho más creíbles que puede ocurrir algo y ahí yo tomo la decisión si juego o no juego, ¿cierto? Si compito o no compito, si me meto en ese emprendimiento, si abro ese negocio, o si tengo que tomar decisiones en mejorar los vendedores, cambiar los vendedores, mejorar la producción, tengo que bajar los costos y ahí comienzo a tomar decisiones en base a la información que me registran mis datos, ¿cierto?, que yo tengo en mi sistema. Y vamos a ver también, ¿cierto?, algo de los juegos de azar. Por ejemplo, y hay muchos juegos al azar que siempre uno está, ¿cierto?, acostumbrado y muchas veces uno participa como en una lotería, ¿cierto? De repente ahí en el barrio alguien que está con problemas hace un juego y uno juega, compra un numerito. Bueno, ese tipo de situaciones vamos a empezar a ver. ¿Ok?
Y lo importante es esto, ¿cierto? Describir los eventos cuya posibilidad de ocurrencia sea segura, posible, poco posible o imposible. ¿Okay? Va a tener una pequeña diferencia entre cuáles son esas variables que también me permiten a mí estar un poquitito más seguro en el campo de la toma de decisiones, porque como les digo, toda esta gracia que nosotros vemos en la estadística, ¿para qué la vamos a aplicar? Es justamente para transformar datos. Y esos datos que pueden ser aislados, ¿cierto? Se me transformen en información, y esa información, si es correcta, si es adecuada, si es certera, me va a permitir tomar las mejores decisiones. ¿Cierto? No se olviden que un buen administrador lo que hace es tomar decisiones. Y para tomar decisiones, ¿qué necesito? Una buena información. Si tengo una buena información, va a venir un resultado esperado. Y ahí está el tema de que si yo necesito tomar decisiones hacia adelante o hacia atrás, ¿cierto? Si tengo que ver para atrás datos históricos acumulados que ya están ahí en alguna parte almacenados, analizo y aplico las estadísticas descriptivas. Si es hacia adelante, ¿cierto? Aplico las estadísticas adicional que dice relación con lo que es probabilidades a futuro, ¿cierto? Yo tengo que tener la probabilidad de que efectivamente las ventas aumenten el próximo mes. ¿Y qué probabilidad es eso? ¿Cierto? Mientras más certero, 99, 95% siempre aceptado, o sea, con un 1% o un 5% de error, perfecto. Cuando hacen las encuestas, ¿cierto? Ustedes ya, sobre todo ahora están de moda las encuestas, que quién va a salir este, quién va a ganar este otro, los gobernadores, los alcaldes, los presidentes, no sé. Siempre hay un margen de error, ¿cierto? Y ese margen de error, obviamente, es lo que marca la estadística, porque es imposible que sea 100% ocurrencia, porque sabemos que no es así. ¿Cierto? Porque no es una ley de gravedad que siempre ocurre que, de acuerdo a la fuerza, cae. En cambio, cuando aplicamos estadística es porque justamente hay una variabilidad y nosotros queremos tratar de obviar esa variabilidad, que es imposible, pero por lo menos tratar de minimizarla, eliminarla y ahí tomar las mejores decisiones que podamos hacer. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ya ahí tenemos las 4 semanas, ya hemos avanzado con la materia, se supone que ya tenemos las 4 evaluaciones, los 2 cuestionarios, y sacamos ahí el promedio. ¿Cierto? Y aquí, como bien dice acá, tenemos las evaluaciones con su respectivo porcentaje, y finalmente los cuestionarios, que son los 2, que se saca el promedio de los 2, o da lo mismo que cada uno sea un 10%, que en definitiva esa nota va a pasar un 20%. Todas esas notas, si yo tengo sobre un 5,5% promedio, ¿cierto? Me salvo del examen, hasta ahí no me llego, o si tengo un 5,8 para abajo, tengo que dar el examen, que sería ya la última actividad de la asignatura, ¿cierto? El que espero a ver a poquitito ahí en el examen. Y por último, ya como final, así como algunos tips generalizados, nomás, ¿cierto? Como para hacer más entretenida las clases, algunas ciertas condiciones para este tema. Primero, ¿cierto? Obviamente ideal. Sabemos que si nosotros al día de mañana ustedes van a ser profesionales y trabajar en una empresa, eso va a ser sí o sí, ¿cierto? La puntualidad y cumplir con la fecha de lo que se les solicita, los cuestionarios, la entrega de las evaluaciones. ¿Ok? Segundo, ¿cierto? Como les comentaba, siempre es importante mantener los dispositivos en silencio, porque de repente, ¿cierto? Nos falta el perrito que está ahí guau, que está metiendo voz, algunas cositas se van escuchando, y algunos de ustedes que puede tener una internet así como que estoy escuchando apenas y encima se mete ese ruido, no me dejo escuchar, ¿cierto? Entonces, para en general de todo mejor, nos mantenemos en silencio. ¿Ok? Tener todos los sentidos activos, ¿cierto? Porque una de las cosas que también es importante, y ustedes se van a dar cuenta que no soy yo de los que, ya prendan todas sus cámaras porque los quiero ver, que realmente están ahí, ¿cierto? No, ustedes ya son futuros profesionales, están estudiando una carrera que están emocionados, ¿cierto? Interesados en terminar, y que obviamente ustedes son los que más interés tienen en esto, y por lo tanto ahí ustedes tienen que estar con sus activos, o sea, con sus sentidos bien abiertos, porque aunque yo esté, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, en este caso ustedes con la cámara alguna apagada, ¿cierto? Y los micrófonos apagados, pero por lo menos estoy escuchando, estoy atento, y si no entiendo algo, por lo menos pregunto, no, profe, disculpe, no lo entendí, ¿cierto? O lo voy a repetir, porque esa es la idea, ¿ok? Y por último, como dice ahí, ¿cierto? Si alguna vez la conexión falla, no pierdan la paciencia, porque les puede pasar a ustedes, me puede pasar a mí, ¿cierto? Para eso vamos a tener los videos, las clases, y vamos a tener también la comunicación por correo, ¿cierto? Que es el correo institucional, el mío es lquinones@enac.cl, ¿ok? Igual está en el aula habitual, pero por si en algún momento alguien me lo quiere pedir, ahí está. ¿Ok? Y por último, ¿cierto? Cuando en algún momento tengamos que hacer alguna presentación, respetar los turnos, ¿cierto? Porque de repente ahí como pasa en la televisión, que todos hablan a la vez y nadie entiende nada. Entonces aquí, ¿cierto? Respetar un cierto orden
y con eso nosotros vamos a estar muy bien y vamos a terminar, o sea, vamos a realizar nuestras clases de una manera bastante entretenida. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en términos generales, lo que nos compete son dos grandes temas, ¿cierto? Que es la estadística descriptiva, que como le digo va a ser la primera semana, y la otra son ya probabilidades, que son 3 semanas. Si uno aplica estadística rápidamente, un 25% de la materia es descriptiva, 75% es probabilidad. ¿Ok? Y por lo tanto, obviamente pesa bastante más probabilidades, porque los porcentajes de las notas dicen relación con eso, además de que, como comienza a partir de la segunda semana, probabilidad incluye el cuestionario 2, que va en la segunda semana, perdón, el cuestionario 1, que va en la segunda semana, y el cuestionario 2, que va en la cuarta semana. ¿Ya? Y ahí tenemos bastante más porcentaje de nota con respecto al tema local. Ahora, con respecto a la complejidad, la verdad es que no es tan complejo, ¿cierto? El tema de probabilidad. Efectivamente, si uno quisiera hacerlo complejo y buscar ejercicios que sean, ¿cierto? Que lo deje pensar 1 hora para resolver, eso no es la gracia, ¿cierto? O que siempre se equivoquen en la fórmula porque está demostrado que este ejercicio se equivoca. ¿Para qué? ¿Cierto? La idea no es ponerle cortapisa en ese lado, sino que simplemente ustedes vean una situación, estén en condiciones de entender que esa situación es en tales características y dadas estas características, por lo tanto es este tipo de instrumento que tengo que aplicar, ¿cierto? Esta fórmula lo desarrollo y llego al ejercicio. Y una vez que llego al ejercicio, o sea, que aplico el ejercicio o hago el ejercicio, llego a un resultado, ese resultado también yo entiendo, ¿cierto? Cuál es lo que está detrás de ese número, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿cierto? Y entendemos que hay una herramienta que es Excel, que nos permite con un clic sacar todos los datos. Pero la idea, obviamente, o una calculadora científica, una calculadora estadística me saca todos los datos, o un programa estadística, que son muchos y que son muy completos, me hacen toda la tarea. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando, estoy en mi propia empresa, en mi emprendimiento, o estoy siendo requerido por mi jefe y me pide una situación y le digo, no, jefe, es que no hay computación, no hay internet. El otro le decir, lo lamento, yo necesito la información para ahora. Y ahí uno tiene que aplicar, necesito la formulita, el desarrollo, el paso a paso, el método carretero, pero llego a un resultado y, ¿cierto?, cumplo con mi función. Entonces, esa es un poquito la gracia de utilizar también fórmulas más que herramientas, que de partida, si alguno lo quiere usar, ¿cierto?, como para chequear que efectivamente los resultados al cual está llegando son exactamente los mismos, bienvenido. ¿Cierto? Igual, de alguna manera, yo también voy a compartir algunos minutos, algunos, ¿cierto?, dependiendo del tema, ¿cierto? Voy a abrir un Excel, voy a decir, mira, ustedes apliquen esta función, pum, y ahí saca el promedio, saca la media, saca la moda, y listo. Pero independiente de eso, la gracia es que ustedes también sepan realizarlo con la fórmula, paso a paso, y llegar al mismo resultado. Entonces, ya con eso me quedo conforme, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que igual pueden utilizar herramientas, pero les vuelvo a insistir, por ejemplo, en la prueba, ¿cierto? Si un resultado es 100, yo no quiero que me pongan 100, sino que me pongan paso 1, fórmula, paso 2, desarrollo de la fórmula, paso 3, resultados. Y ahí, ¿cierto?, está paso a paso y llegaron a 100, perfecto, ningún problema, un 7 y bienvenido. ¿Ya? Eso con respecto al tema de la generalidad de los temas tratados. Entonces, ahora en particular, ya comenzando con el primer tema, que es la estadística descriptiva, ¿cierto? Que, como le voy a decir, la palabra ya lo dice, describe algo, ¿cierto? Me ayuda a describir qué está pasando con esos datos que me entregaron. Yo puedo hacer un análisis, aplico herramientas y voy comentando o llego a conclusiones que me permiten tomar decisiones. Ya, entonces, voy acá a empezar a compartir nuevamente la pantalla. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está el cuento? El tutorial lo abrí recién, se me perdió. Siempre ocurre eso, ¿eh? Espérense un dato. No, mejor voy a dejar de... Estamos viendo esto. Me interesa ver esto otro. ¿Están viendo un PPT que dice la estadística descriptiva? Sí, profe. Ya. Es que de repente en la modernidad... tiene tanto PPT abierto uno que no sabe cuál vamos a hacer. Bueno, entonces, lo primero que vamos a empezar a analizar o conversar es la estadística descriptiva, ¿cierto? Y la estadística descriptiva es una ciencia que analiza qué cosa, y eso es lo importante, serie de datos, que son una serie de datos, son datos acumulados históricos de alguna cosa en particular,
donde nosotros vamos a extraer conclusiones para ver el comportamiento de esas variables. O sea, por ejemplo, uno puede tener una serie de datos como las notas o mis notas en los últimos, ¿cierto? Los últimos semestres. Ahí yo puedo ir viendo el comportamiento de mis notas. O puedo tener el comportamiento de las ventas de una empresa en los últimos 12 meses, como les comentaba, y tengo, ¿cierto? Está un análisis que yo puedo aplicar sobre esa variable. O puedo también aplicar una variable sobre las matrículas, el total de matrículas de los últimos 10 años de edad, ¿cierto? Que ha tenido en el tiempo, y puedo ir viendo la evolución, puedo ir sacando conclusiones. ¿Ok? Entonces, lo importante es que siempre uno va a realizar un análisis, va a traer conclusiones o información con respecto a alguna variable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gracia es que varíe, ¿cierto? En el tiempo, que no sea una constante, como por ejemplo la ley, ¿cierto? De gravedad, que siempre va a ocurrir lo mismo, y por lo tanto no tiene ninguna gracia analizarla, porque el resultado siempre va a ser el mismo. En cambio, cuando existe alguna variabilidad con respecto a los resultados, ahí sí que es importante analizarlo, porque yo primero tengo que chequear por qué está ocurriendo eso, que por ejemplo mis ventas están disminuyendo, o todo lo contrario, porque mis ventas están aumentando, ¿cierto? Y tengo que intentar volver a replicar esa misma situación para que las ventas sigan aumentando y no disminuyan, ¿ya? O porque mis costos van creciendo cuando yo quiero que disminuyan, o sea, todo lo contrario con las ventas. Entonces va a depender de la variable, la información que yo tenga, ¿cierto? Voy a sacar conclusiones y en base a eso tomar decisiones. Entonces, por lo tanto, ¿qué tema vamos a conversar? O qué importante que nosotros entendamos, qué es lo que es una variable. ¿Cierto? Como la palabra lo dice, la variable es una actividad que tiene una variabilidad, o sea, que no permanece constante. ¿Ok? Y vamos a ver que existen variables, en la estadística estamos hablando, ¿cierto? Que son cualitativas y cuantitativas. En términos muy sencillos, las cualitativas no se pueden medir numéricamente y simplemente es un atributo, es una cualidad de algo, ¿cierto? Como por ejemplo, bueno, malo, simpático, aburrido, grande, chico, mediano. En cambio, las cuantitativas sí se pueden medir y tienen un valor numérico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 1, 50, 500, 1 millón. Eso es muy, así a grosso modo, cualitativa, cuantitativa. ¿Okay? Hoy en día, por ejemplo, existen programas absolutamente poderosos que dicen en relación con la estadística relacionada con lo cuantitativo, que, por ejemplo, supongamos un banco como el Banco del Estado, que tiene 10 millones de clientes, ¿cierto? En la cuenta RUT, yo aplico un software y me analiza los 10 millones y yo saco conclusión con esas variables. ¿Ok? Hay otros bancos, como por ejemplo el Banco de Brasil, que tiene 100 millones de clientes, igual aplicando toda la base de datos, yo aplico un programa y me saca el resultado. ¿Ok? Cuantitativamente. Pero también hay programas hoy en día que hablan del aspecto cualitativo y que analizan párrafos, analizan libros, analizan textos, y como por ejemplo puede ser cuántas veces aparece la palabra dinero en un libro tal, ¿cierto? Analizan el libro y dice rápidamente en qué parte, en qué párrafo, en qué hoja aparece la palabra. Entonces te van analizando las distintas situaciones que yo puedo encontrar frente a las variables. Entonces las variables pueden ser, en términos generales, cuantitativas y cualitativas. ¿Cierto? No se olviden porque más adelante después ya empiezan preguntas también con respecto a lo que estamos Profesor, viendo. ¿Mm? dice que la cualitativa no se puede medir numéricamente, pero, por ejemplo, si estamos hablando de personas de diferentes nacionalidades, ¿no se mide también numéricamente ahí? No, porque la nacionalidad, por ejemplo, podría ser si es chileno o argentino. Claro. Por eso, pero no es que yo esté midiendo que hay 50 chilenos, por ejemplo, y 30 argentinos, que ahí sería numérica. Lo que estoy viendo es que si es chileno o argentino no. Ya, ¿Ya? ya. O si es alto y bajo. En cambio, por ejemplo, alto yo le podría poner sobre 1,70 m, bajo 1,69 m. De ahí lo voy calificando. Una cosa es el número bien concreto y el otro es una variable, una cualidad, ¿cierto? Que es simpático, que es entretenido, que es bonito, que es feo, que es gordo, que es flaco, alto, bajo. Eso. Es como una descripción. Exacto, es una cualidad, es como una descripción generalizada de algo en particular. Ya, pero ok. que es distinto el número, ¿cierto? Esa es la idea. O sea, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, si es numérico, es cuantitativo. Y si no, es cualitativo. No hay por dónde perder, ¿ya? Ya, Para hacerlo más fácil. Gracias. Ok, ahora
Dentro de estas variables cuantitativas, podemos ver, o cualitativas, ¿cierto? En términos generales, que pueden ser unidimensionales, bidimensionales o pluridimensionales. Por ejemplo, una unidimensional es que yo estoy evaluando o tengo la información de una sola característica. Por ejemplo, la población cualquiera, ¿cuál es la edad de los alumnos, como dice ahí, de la clase estadística? Ahora, esa información me servirá de algo, ¿cierto? Puedo decir, sí, los alumnos son muy jóvenes o son bastante de edad, entonces. Pero a lo mejor para hacer un análisis un poquito más completo, le aplico otra variable y por lo tanto ya voy a dos informaciones, por lo tanto, bidimensional. Y ahí ya no solamente la edad, sino que también la estatura. Ahora, si yo quiero tener variables que son más complejas, como por ejemplo analizar el PIB de un país, el Producto Interno Bruto, o analizar, por ejemplo, la pobreza, o analizar ya variables económicas que son complejas, ahí tengo que aplicar mucho más de una variable, mucho más que dos, tengo que empezar a aplicar 3 o 4 o 5. Por ejemplo, alguien podría decir que el PIB solamente depende del valor del dólar. Y nosotros sabemos que eso es bastante utópico, porque no solamente depende del valor del dólar, puede depender del valor del dólar, del valor del cobre, de los ingresos de las personas, de la estabilidad económica, de esto, y vamos aplicando la variable, y se pone bastante más complejo el análisis de esa variable. ¿Okay? Pero, para tranquilidad de ustedes, nosotros siempre vamos a analizar simplemente datos casi unidimensionales, o sea, lo que va a depender solamente de una variable, porque lo otro es de estadística avanzada, que obviamente no correspondería a este curso. Ahora, dentro de las variables cuantitativas, ¿cierto? No se olviden que la cuantitativa es un número concreto. Tenemos que hay discretas y continuas, ¿ok? Las discretas solo pueden tomar en números enteros. 1, 50, 500, 1000, menos 50, menos 80. Números enteros. Bien fácil. Y las continuas, como la palabra dice, es continuo, ¿cierto? 1, 1,1, 1,2, 2, 2,1, sí, continúa. Y por lo tanto puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Y por lo tanto incluye los decimales, si lo queremos decir así. ¿Y qué tipo de variable típica es la velocidad? ¿Cierto? Como aparece ahí, que el auto pasó a 105,3 kilómetros por hora. ¿Cierto? Que muy difícil que pase justo a 100. Bueno, puede pasar a 100, digamos, pero lo más probable es que tenga alguna variabilidad. O la estatura, ¿cierto? 1,75 m, 1,82 m, 1,53 m, o sea, nunca es exacto 1, 2, 50, 20, sino que también tiene otros intervalos, ¿ok? Entonces, simplemente una definición generalizada, las variables numéricas o cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿ok? Un detalle que esto también es importante manejarlo. Ahora, si nosotros también vemos que la serie de datos, si nos vamos un poquito más en profundidad, y entendemos que nosotros para aplicar la estadística descriptiva necesito, ¿no es cierto? Sí, apaguen los micrófonos como alguien comentó por ahí, porque se van escuchando por ahí algunas cositas. ¿Qué es lo que hago yo, cierto, para estar seguro que es una herramienta de la estadística descriptiva? Es porque tengo una serie de datos. Ahora, la serie de datos son datos acumulados en el tiempo, pero esos datos, ¿cierto?, pueden ser de una población inmensamente poderosa, como por ejemplo, supongamos que yo quiero medir la población de todos los chilenos. O sea, perdón, medir la población, medir la estatura de todos los chilenos. ¿Ok? ¿Qué tendría que ser? Si uno fuera bien concreto, tendría que ir a los 18 millones de chilenos, ¿cierto? Y medirlo a todos. Y, ¿cierto?, me voy a encontrar con el problema que de repente voy a andar ahí en la montaña, pero persiguiendo casi los esquimales que están ahí arriba para poder medirlo, o me voy a tener que meter al mar y empezar a nadar, ¿cierto?, para llegar a la isla, empezar a medirlo todo. O sea, va a ser medio complejo, aparte de costoso, ¿cierto?, todo el tiempo que voy a utilizar. Entonces, muchas veces, cuando yo quiero hacer quiero hacer un estudio de una serie de datos, no es probable que tenga todos los datos, o sea, como por ejemplo, disponible a toda la población para realizar esa actividad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente tomo una muestra, ¿cierto? Una muestra representativa de esa población, y ese es el análisis que hago. ¿Cierto? Yo les voy a insistir que, por ejemplo, para las empresas hoy en día eso no es problema, porque
las empresas si tienen 100 millones de clientes o 20 millones de clientes, ¿cierto? Aplican un programa y la base de datos me utiliza como el SAP, ¿cierto? El Oracle, utiliza el Stata, utiliza todos los datos y saca información. ¿Ok? Eso también es importante para entender de que hay una población, que hay una muestra, que hay un individuo que es uno solo, ¿cierto? Y que hay un parámetro. Esos son los datos que nosotros deberíamos empezar a manejar cuando empecemos a ver las series de datos. ¿Ok? En definitiva, yo tengo que ver, como aparece el bonito ahí, si puedo aplicar todo lo que yo, ¿cierto?, esté considerando, como por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de una población, tendría que ir a todas las casas o hago una muestra y utilizo algunas casas, ¿cierto? Lo más probable es que en algunos estudios sí yo pueda aplicarlo todo, porque por ejemplo, supongamos, ¿cierto?, que esto es un lago, cualquier lago, y aquí está el norte y saco una muestra aquí, ¿cierto? Me voy al sur, saco una muestra acá. Me voy, no sé, supongamos que esto sea el oeste para acá y el este para acá. Inclusive saco otra muestra y me voy al medio del lago. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál muestra es la representativa? ¿Cierto? ¿Cuál muestra me va a servir para sacar los datos con respecto a todos los lagos? Porque no puedo hacer un análisis de todo el lago porque tendría que tener una tremenda máquina que saque todo el agua del lago y lo bote después para sacar el análisis, que eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sacan muestras. Pero lo más probable es que las muestras que sean de un lado del norte con respecto a las muestras del sur, puede haber una diferencia entre ellas, que es lo más lógico, y si yo sigo utilizando más mochitas, pueden haber muchas diferencias. Pero ¿cuál es la gracia de la estadística? Y eso también es cuando uno aplica estadística un poquito más avanzada, es con los análisis de regresión que utilizan muchas variables. A medida que yo voy tomando más mochitas, todas tienden de alguna manera al promedio, y ese es el promedio de toda la muestra general. Entonces, por lo tanto, la gracia que tiene la estadística, que en definitiva las decisiones que se vayan tomando van a ser bastante realistas con respecto no solamente a la población, sino que las muestras que voy tomando tienen cierta realidad con la muestra en general. Entonces, por lo tanto, los datos no son tan errados, la información que voy a tener es bastante correcta y me va a permitir tomar decisiones. Lo importante es saber que la decisión que yo estoy tomando, si tiene un cierto riesgo, un cierto margen de error, ¿cuál es ese margen de error? También me lo tienen que decir. ¿Ok? Y eso obviamente que a medida que uno avanza en el estudio de la estadística, lo va de más que lo va implementando. El otro dato que interesa conocer es qué es lo que es un parámetro, porque ya tenemos el individuo, que es una sola persona, la población, que son todos, y la muestra, que son un subconjunto de esa muestra, ¿cierto? De esa población. El parámetro es un dato que se considera como imprescindible y orientativo para evaluar o valorar una determinada situación. O sea, el parámetro es como el que me da el estándar, ¿ok? Entonces, en base a ese estándar, si yo me estoy acercando a ese estándar, significa que voy a cumplir los objetivos que estoy necesitando, o si me estoy alejando de ese estándar, esto significa que me estoy alejando de esa realidad. Como por ejemplo, supongamos que yo soy una empresa y que fabrico muebles de madera, y si yo me voy a analizar el estándar que tiene la industria del mueble de madera para fabricar un tipo de mesa, el costo son 20.000 pesos. Entonces después yo analizo mi propio costo, ¿cierto?, en base a una información generalizada de toda la industria, y llego, por ejemplo, que mi costo efectivamente está a los 20.000, yo estoy perfecto, estoy justo, ¿cierto?, siendo uno con la industria. Ahora, si mis costos son más bajos, fantástico, porque logré mejorar el promedio de la industria. Pero si son más altas, ahí ya me tengo que entrar a preocupar porque voy a tener complicaciones para entrar justamente en ese mercado, ¿cierto? Por eso es que es importante manejar los parámetros de ciertas situaciones para saber si yo estoy muy alejado o bastante cerca o en el parámetro en particular. Como por ejemplo dice ahí, el paciente está evolucionando de acuerdo a los parámetros esperados. Por ejemplo, le bajó la fiebre, ¿cierto?, le disminuyó la hinchazón, ya no tiene dolor, etcétera, etcétera. Están estos parámetros. De acuerdo a estos parámetros, ¿cierto?, yo hago una medición, el paciente está mejorando y o se mejoró definitivamente. O, como dice abajo, la actuación de un equipo, ¿cierto?, en su territorio, en su región, puede dar ciertos parámetros para realizar un pronóstico de cómo va a ser su participación en el campeonato mundial. O sea, si lo está haciendo bien, ¿cierto?, de acuerdo a ciertos parámetros, se supone que cumpliendo esos parámetros no tendría por qué fallar, y a nivel mundial va a pasar exactamente lo mismo, cumpliría los parámetros y por lo tanto podría ser un equipo competitivo, ¿ya?
Ahora, si lo vemos en la realidad chilena, mejor ni hablemos porque los equipos nacionales van a sudamericanos, no, ya le da mal, pero supongamos que sea algo real para nosotros y lo podamos aplicar acá, ¿cierto? Que dependiendo de ciertos parámetros, cuando se van cumpliendo, yo puedo aplicar una cierta decisión. Eso con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es la parte de los parámetros. Si seguimos avanzando, lo otro que vamos a ver en esta semana es la tabla de frecuencia. ¿Cuándo aplica uno la tabla de frecuencia, independiente de lo que parezca ahí? ¿Cierto? Por ejemplo, como yo les comentaba, supongamos que en ENAC hay 5.000 estudiantes y tengo la estatura de los 5.000 estudiantes. Medí el trabajo, los medí todos uno por uno, si total, si también ya entrando a ENAC, ahí tengo un sistema y siguen midiendo. Pero resulta que eso lo tabulé y lo llevé a un Excel y tengo 5.000 líneas para abajo, ¿cierto? Con el nombre de cada uno de los personajes, o poniendo el número, 1, 2, 3, hasta 5.000, con la estatura correspondiente. O tengo columnas para el lado, ¿cierto? Y tengo pero 5.000 columnas que se me pierden hacia la derecha o se me pierden para abajo, y si yo quiero hacer un análisis, tengo que avanzar página, avanza página, avanza página, avanza página, y de repente digo, chuta, ¿dónde está este personaje? Vuelvo a la página, entonces es medio complejo. Entonces, para evitar eso, uno hace lo que se llama la tabla de frecuencia, que va agrupando los datos, ¿cierto? Por lo tanto, hay datos agrupados y otros datos no agrupados, pero lo voy acumulando. O sea, por ejemplo, puedo decir, de 1,50 m a 1,60 m hay 300 alumnos. De 1,61 m a 1,70 m hay 4.000, pongamos. Y de 1,71 m a 2 metros hay tantos. Y ahí agrupé en 3 grandes grupos y me evité tener la sumatoria para abajo de los 5.000 alumnos que están repitiendo. Muchos miden lo mismo, o tienen cierto un rango, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si los números son menores, como por ejemplo podría ser ya no solo los 5.000 alumnos de NAC, sino que tengo el curso de ustedes, por ejemplo, que son 32, ya, y voy a hacer la medición de la estatura. Puede tener 32 datos, ya es una tabla que se podría considerar, a lo mejor entra, ¿cierto?, achicando un poquitito los datos, puede que me entre en toda la pantalla, pero a lo mejor también lo puedo agrupar, y ahí ya lo voy a agrupar de una manera diferente. O sea, por ejemplo, voy a decir, ¿cuántos alumnos miden 1,70 m? Y los sumo todos los que miden 1,70 m, supongamos de los 32 que miden 10, pongo 10. ¿Cuántos mide 1,71 m? Y ahí voy, 1,71, 72, y ya abarco todo, pero acumulo los que son iguales, ¿ya? Por lo tanto, eso es, por ejemplo, no agrupado, sino que los estoy haciendo similares. Ahora, cuando lo agrupo es que yo aumento el rango, tengo un rango. O sea, por ejemplo, digo entre 1,50 m y 1,60 m, entre 70 y 1,80, entre el 81 y el 90. Ahí voy agrupando y la tabla de frecuencia obviamente es diferente, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de cuando uno empieza a analizar los datos y tengo que ver qué tipo de datos yo estoy teniendo. Si son datos muy numerosos, por lo tanto, la serie de datos es increíble números para atrás, o es una serie de datos bastante pequeña que la puedo aplicar inmediatamente, como por ejemplo, las notas que ustedes van a tener acá, que van a ser 5. Y por lo tanto, son 5 datos, y los puedo acumular, no tengo para qué, ¿cierto? Simplemente los utilizo cada uno y saco y aplico las herramientas que necesito aplicar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que también vamos a ver esta semana. Y por último, ya de una manera ya un poquito más concreta, ¿cierto? Aquí tenemos lo que es la tabla de frecuencia con intervalo, que es lo que yo le comentaba. Si ya es demasiado numérica, ¿cierto?, demasiado dispersa, o sea, por ejemplo, tengo 500 alumnos y todos los 500 alumnos tienen distinta estatura, que sería medio extraño, pero supongamos, ¿cierto? Y por lo tanto no los puedo agrupar porque solamente uno mide 1,50 m, uno mide 1,51 m, uno mide 1,52 m, entonces no lo puedo ir agrupando por esos valores, sino que ahí los agrupo por intervalo, ¿cierto? Y ahí amplío el rango y simplemente disminuyo la tabla, y por lo tanto me es más sencillo analizar esa tabla para aplicar justamente las herramientas que nosotros vamos a ver que siempre van a ser las mismas. En términos generales, en la estadística descriptiva, lo que nosotros vamos a aplicar y vamos a calcular, ¿cierto?, las herramientas que vamos a utilizar son calcular la media, el promedio y la moda de desviación estándar. Y para de contar. 4 puntos bien concretos. Y para aplicar esa herramienta necesito saber cómo es mi serie de datos para agruparlas o no agruparlas y aplicar formas diferentes. Por lo tanto, cada vez que apliquemos una situación van a haber fórmulas que son obviamente un poquito diferentes unas de otras. ¿Ok?
Entonces, si ustedes se fijan, hasta el momento, el tema que nosotros vamos a tratar esta semana no es tan complejo. Vamos a analizar situaciones como, por ejemplo, las variables. Vamos a ver la serie de datos, ¿cierto? Si es muy numerosa la serie de datos, ¿cómo la puedo agrupar? Si es que puedo agruparla, por lo tanto, agrupado o no agrupado. O simplemente aplico la misma serie de datos porque los datos son tan mínimos que los puedo realizar inmediatamente y aplico la fórmula y aplico el desarrollo y llego al resultado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no va a ser tan complejo el tema que nosotros vamos a ir viendo con respecto a lo que vayamos viendo en esta semana. ¿Ok? Para avanzando un poquito en el tema, siempre se me pierde el tema. Acá. Lo volví a abrir y no lo encontré de nuevo. Bueno, no importa, voy a compartir. Voy a abrir acá. Acá. Están viendo ahora una PPT que dice conceptos básicos de estadística. Cualquiera que me ayude. ¿La ven? Sí, profesor. Ya. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que es la estadística? Como decíamos, un conjunto de técnicas y herramientas matemáticas, porque la estadística es una parte, es una ciencia, es una rama de la matemática, que nos permiten recolectar, o sea, yo tengo la posibilidad de ir tomando nota, ¿cierto?, de los valores que están ocurriendo, y una vez que los tengo ya acumulados, que son históricos, que ya están, ¿cierto?, en los últimos años, los últimos 10 años, inclusive hasta los últimos 50 años, los puedo analizar e interpretar esos datos. ¿Para qué? Para tener información y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, los tipos de estadísticas que en general existen, que vamos a ver que son dos, es la estadística descriptiva, ¿cierto? Que como la palabra lo dice, me describe algo que me permite recolectar, organizar y presentar datos para su posterior análisis y tomar decisiones. Y la inferencial, que son procedimientos y métodos para deducir características de una población. ¿Ok? Si seguimos avanzando, si es que me lo permite el sistema. ¿Qué pasó? Dentro de los conceptos que ya hemos conversado, siento que ustedes de alguna manera ya como que captaron algo. Se entiende que hablamos de población cuando estamos frente al conjunto total, ¿cierto?, de una serie de datos, como por ejemplo los 10 millones de cuentas RUT de Banco del Estado, sería la población completa. Y dentro de la población, ¿cierto?, yo puedo hacer simplemente una muestra, ¿cierto? No requiero de toda la población, que por ejemplo yo como banco quiero hacer una promoción especial para los jóvenes entre 20 y 30 años, que sean solteros, que tengan ingresos sobre 500.000 pesos y que vivan, por ejemplo, no sé, en las comunas A, B y C. Y aprieto un botón, saco la muestra. Y aplico, ¿cierto?, una promoción especial, una característica especial, a lo mejor un tipo de crédito hipotecario diferenciado, y así puedo ir sacando ciertos datos que se me transforman en información y esa información me permite saber cuánto es el potencial número de créditos que yo podría otorgar, el valor promedio de cada uno de ellos y podría generar, por ejemplo, en esta promoción especial, obtener utilidades como, por ejemplo, 10 o 50 millones de dólares para el banco. Y ahí uno va aplicando estrategias con respecto a una empresa particular. También me puede servir a mí, ¿cierto?, y que ocurre generalmente en el retail, cuando uno va a hacer una compra, te piden el root, ¿cierto? Porque para acumular puntaje. Pero en definitiva lo que le interesa a los personajes es saber quién eres tú, porque con tu root sacas toda esa información, qué tipo de productos compra, qué días compra, a qué horas compra, y te pueden ir analizando si en conjunto todos esos compradores de ese horario tienen algo en común y pueden aplicar estrategias de marketing al interior de un supermercado, ¿cierto?, al interior de una empresa de retail. Entonces, es increíble la información que yo puedo ir sacando a medida que va avanzando los datos que yo tengo con respecto a mi negocio. Pero déjeme borrar estas cositas, si no van a molestar después. ¿Ok? Entonces tenemos lo que es población, lo que es muestra. También vimos lo que era parámetro, ¿cierto? Que el parámetro es aquel que me da un estándar y que ese estándar, si yo lo voy cumpliendo, estoy dentro de lo esperado o fuera o sobre lo esperado. ¿Ok? Es importante siempre manejarse con los estándares porque a veces ocurre que yo no tengo cómo comparar mi producción o comparar mi situación. ¿Con qué lo voy a comparar? ¿Cierto? Lo voy a comparar con el de al lado, con el de la otra esquina o de la otra ciudad. En cambio, si yo tengo un estándar, tengo un parámetro que me lo está dando la sociedad, por ejemplo, ¿cierto?, a través de un organismo que sea absolutamente
serio, ¿cierto? Responsable con la información, yo voy a estar bastante seguro de que si llego a ese parámetro estoy cumpliendo con la normativa que me está pidiendo mi negocio. Entonces todo depende, ¿no es cierto?, como les digo, de qué tipo de información estamos viendo. Y finalmente un tema nuevo también que es el estadístico o estadigrafo, que es un valor numérico que describe o resume una característica de la muestra. Por ejemplo, la estatura promedio de una muestra, ¿cierto? O sea, eso es un promedio, en cambio los otros son características generales de lo que significa el negocio. Después si seguimos avanzando lo que hemos conversado, ¿cierto? Aquí ya viendo lo que es una muestra y una submuestra, por lo tanto, se supone que las características de la muestra deben ser exactamente las mismas que de la población. Con respecto a lo que conversamos de las variables, ¿cierto? Las variables pueden ser no bien cuantitativas o cualitativas. Cuando son cuantitativas, porque son cantidades numéricas, ¿cierto? Cualquier número, positivo o negativo. Y las cualitativas son valores. Sus valores son categorías, atributos, conceptos o cualidades. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que algo tiene número, es cuantitativo. Cuando no tiene número, por defecto, pasa a ser inmediatamente cualitativo. Ahora, las cuantitativas pueden ser continuas o pueden ser discretas. Esto ya también lo vimos en el primer PPT, ustedes haciendo como un pequeño resumen. Las continuas son aquellas que me permiten cualquier número, con decimales o sin decimales. ¿Ok? 1, 1,1, 1,2, 2, 2,1, y así por delante. En cambio, simplemente las discretas, solamente números completos, números enteros. 1, 50, 100, 30. No hay comas. En otras palabras, va a ser lo más sencillo. ¿Ok? Esa es una de las características de las variables cuantitativas. Ahora, cuando hablamos de las cualitativas, pueden ser ordinales o nominales. Las ordinales es que existe un orden en su categoría. Existe un orden, ¿cierto? Yo tengo que pasar del punto 1 al punto 2 al punto 3. Si estoy en el 3, es que porque ya tuve el 2 y tuve el 1. ¿Cierto? No puedo llegar al 3 si no pasé por el 2 por el 1, porque ¿de dónde? En cambio, las nominales no existe ningún orden. O sea, estoy aquí porque es mi gusto, mi preferencia, lo que yo quise, no porque pasé primero por el 1, por el 2, por 3 y estoy acá. ¿Ya? Esa es una diferencia entre una variable cualitativa ordinal y nominal. Aunque parecen detalles, pero es importante recordarlo. Ahora, por ejemplo, caso número 1, ya así como una pequeña tarea, a ver si están ahí atentos, escuchando, o están viendo algo diferente a lo que es estadística. La empresa Alfa, cualquier empresa, quiere estudiar el sueldo en promedio de quiere estudiar el sueldo de sus empleados. ¿Cierto? La población, obviamente, son todos los trabajadores o todos los empleados de la empresa Alfa. La variable es el sueldo en miles de pesos. Y me dicen que, si me preguntan, clasifíqueme esta situación, ¿cierto? Esta cosa que quiero hacer, esta análisis que quiero aplicar. Y me dicen claramente que es una cuantitativa continua. ¿Qué significa que sea cuantitativa? ¿Quién se acuerda? Tan. Ya que se tiene puede número, medir porque es puede numérico, valor numérico. Valor numérico, así de simple, cuantitativa numérica. Pero que sea continua, ¿qué significa eso? ¿Incluye o no incluye decimales? Incluye decimales. Perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un sueldo de un trabajador puede tener hora extra, puede tener bono de participación, puede tener una gratificación, puede tener muchos aditivos, ¿cierto? Aderezos, beneficios, que puede llegar perfectamente, un sueldo llegar a ser de 800.503,5. Lo que pasa es que, obviamente, ¿cierto? Numéricamente, en términos monetarios, en Chile no existe una moneda 0,5, por lo tanto uno lo aproxima y lo puede llevar al 0 o al 1 o al número que corresponda. Pero sí es continua porque puede llegar a determinar cualquier número. Lo mismo pasa en el caso 2. Me dicen que en una fábrica textil se desea medir el tiempo en que cada trabajador demora en confeccionar un pantalón. Cualquier cosa. ¿Cuál es la población? Bueno, todos los trabajadores que tienen que ver con la fábrica, ¿cierto? Porque el secretario o la secretaria, el contador, no tiene idea ni de hacer el pantalón. O el vendedor nunca ha tocado el pantalón, lo vende, ¿no? Por lo tanto, la población en particular son todos los trabajadores
de esa fábrica textil. ¿Cuál es la variable? Bueno, cuánto se demoran en fabricar los pantalones. Y también me dice que es una cuantitativa continua. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cierto? Si nosotros lo dividimos el apellido, es Sí, primero cuantitativa y después continua. ¿Es cuantitativa? sí, Cierto, porque es numérica, ¿cierto? Porque ¿cuánto se demora? 1 hora, 50 minutos, 3 horas, no sé, 45 minutos, 32 segundos, no sé. Por eso es que es continua, ¿cierto? Porque no es probable que se demore justo 1 hora o 1 hora 5, sino que puede ser 1 hora, 5 minutos, 32 segundos. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, Tom puede tomar cualquier valor intermedio de lo que yo puedo clasificar las horas, los minutos y los segundos de una actividad en particular. Por eso es, ¿cierto? Como aparece ahí, cuantitativa, porque es un número y las dos son continuas. Cuantitativa. ¿Ok? Si seguimos avanzando, me dicen que el caso 3, un colegio analiza la cantidad de hermanos que estudian en el mismo establecimiento. Primero, la población, obviamente son todos los alumnos, porque ahí sí que se incluyen a todos los alumnos, ¿cierto? No aquí los docentes ni los administrativos. ¿Cuál es la variable? La cantidad de hermanos. Y lo que importa, ¿cierto? Si uno dice, clasifíqueme esta situación, y me ponen ahí que la clasificación es cuantitativa discreta. ¿Es cuantitativa? sí. Sí, Esto porque son números. O sea, bueno, dice obviamente puede ser 1, 2, 3, 4. Y me dice que es discreta. Sí, ¿Por qué es discreta? porque estamos contando personas y las personas son uno, son números enteros. No se puede Exacto. dividir una persona en dos. Exacto. Sí, yo no puedo O tener más. 2,5 hermanos. No. Porque la parte de arriba y la parte de abajo de mis hermanos. No puedo. Sí. Esto es algo concreto. O sea, es un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, pero no puedo tener medio hermano, 3 cuartos hermanos. En cambio, en la hora sí puedo tener 1 hora 3 cuartos, 1 hora 15, ¿cierto? Y así el sueldo yo puedo tener 500.000 pesos, 501,3, por eso es que son diferentes. Después que sigue para abajo, dice, en la Municipalidad de Santiago se está estudiando las marcas de los automóviles inscritos en dicha municipalidad. Por lo tanto, la población son todos los autos inscritos en la Municipalidad de Santiago. La variable, ojo con eso, habla de marca de un automóvil. O sea, por ejemplo, Fiat, Renault, Mercedes, no sé, Audi, no sé, inventemos Ford, Chevrolet. Y me dicen que es una cualitativa nominal. Ojo con eso, cualitativa. ¿Sabéis que sea cualitativa? Sí, Sí, porque no es número, ¿cierto? Porque porque estamos no es la hablando de cantidad marca. de autos, sino Es que la una marca marca. del auto. Exacto, La no es la marca. cantidad de 100 Mercedes-Benz, 50 Ford, no, la marca nomás. Ford, Audi, Mercedes, no sé, por delante. Pero también me dicen que es nominal. ¿Qué significa que sea nominal? ¿Se acuerdan? ¿No es necesario tener el orden? Exacto, no hay un orden de por medio para llegar a esa definición. Entonces, por ejemplo, para que, ¿cierto?, les quede un poquito claro. Si yo tengo un Ford, no porque yo tengo un Ford, porque primero pasé por un Fiat, después me compré un Chevrolet y ahora me puedo comprar el Ford. No tiene nada que ver. Yo me compro el Ford porque es mi preferencia, es mi gusto y es lo que yo quiero. ¿Cierto? Aquel personaje que se compró un Audi, no porque empezó con un Fiat 600, después se compró un Peugeot, después se compró, no sé, un Renault y ahora llegó al Mercedes, menos mal. No. Por lo tanto, no hay un orden para llegar a ese punto. Puede ser absolutamente aleatorio la decisión tomada. ¿Lo entendieron? Por eso es que no hay un orden, ¿cierto? Y por lo tanto es nominal. Y si seguimos para abajo, en el caso 5, ¿cierto? Un instituto profesional estudia las carreras que los alumnos siguen. Por lo tanto, la población son los alumnos de todo el instituto, supongamos en A. Las variables son las carreras que existen y que estudia el alumno. Y me dicen que es una cualitativa nominal. ¿Están de acuerdo con esa definición? Porque eso es lo importante. No porque aparezca aquí significa que está ok. Puede dice estar que errado. un alumno. ¿Mm? Dice carrera que estudia un alumno. Exacto. No se olviden que la nominal es porque no hay un orden predeterminado para llegar a ese punto. Entonces, es cualitativa porque estamos hablando de ingeniería en administración, enfermería, ¿cómo se llama? Gastronomía y así
construcción, ¿cierto? Por lo tanto, no es número. Pero, ¿por qué nominal? No hay un orden de por medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para yo estudiar técnico en administración de empresas, no significa que primero tuve que estudiar enfermería, después pasé a pediatría y después pasé a administración. Es ridículo, ¿cierto? Simplemente porque a mí me gusta, es mi preferencia y lo tomé en primer lugar. ¿Ok? Por eso es cualitativa nominal. Y el último caso que hice, en una cooperativa se quiere ver el nivel de educación de sus socios. ¿Ok? El nivel de educación. ¿Cuál es la población? Bueno, todos los socios de la población de esa cooperativa, cualquier cooperativa. Y lo que estamos viendo, la variable es el nivel educacional, y me dicen que es cualitativa ordinal. O sea, aquí hay una diferencia con respecto a la anterior, ¿cierto? Que igual es cualitativa, pero ahora me dicen que es ordinal. Primero, ¿por qué es cualitativa? Porque no estamos viendo números, ¿cierto? Aquí estamos viendo cuál es el nivel de educación. Y nosotros entendemos, por ejemplo, que en Chile el nivel de educación es, pongámosle parvulario, ya sería como demasiado, ¿cierto? Parvulario, primario, secundario, técnico, universitario, doctorado, y no sé, y ahí para arriba. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es ordinal? ¿Qué significa ordinal? Que tiene un orden, ¿cierto? Acuérdense de eso, que tiene un orden. ¿Y por qué me dicen que tengo que tener un orden? ¿A quién se le ocurre por qué es ordinal? Porque tienen que pasar por distintas etapas de estudio. Exacto. Por eso tiene que ser en orden. Perfecto, muy bien. Porque, por ejemplo, si yo estoy estudiando, como en el caso de usted, en el Instituto ENAC, una carrera técnica profesional, es porque primero pasé por parvulario, primaria y secundaria. Si no, ¿cómo voy a estar ahí? No vine de Marte y quiero estudiar esto. ¿Cierto? O si no tengo ningún estudio de colegio, perdón, no puedo postular porque no tengo licencia media. Y por lo tanto, necesito tener ese avance. Ahora, por ejemplo, si yo estoy haciendo un doctorado, es porque, bueno, primero ya tengo un título profesional, un título técnico, pasé por el colegio, secundaria, primaria y todo el tema. Por eso es que existe un orden, ¿te das cuenta? Entonces, ahí vamos a empezar a ver casos muy sencillos como lo que estamos viendo ahora, que la serie de datos puede ser numérica o no numérica, ¿cierto? Y ahí vemos qué tipo de clase es cuando es numérica y cuando no es numérica. Y ahí vamos viendo las actividades que vamos a realizar. Para la próxima clase ya vamos a empezar a ver y vamos a empezar a aplicar el tema de lo que es tabla de frecuencia y también el análisis de la media, mediana y moda, que es bastante sencillo para ustedes, sobre todo el promedio, que todos lo aplican, solo que va a ser un poquitito porque la fórmula es un poquitito más larga cuando yo tengo que hacer una tabla de frecuencia, porque primero tengo que hacer la tabla de frecuencia, tengo que tabular y después realizar el ejercicio, ¿cierto? En cambio, cuando, por ejemplo, tengo un promedio, o sea, perdón, una 10 notas, le puedo aplicar inmediatamente el promedio, le saco la moda, le saco, ¿cierto?, la mediana, y le puedo aplicar la varianza y no tengo ningún drama porque es muy sencillo. Entonces, primero vamos a partir con ese tipo de ejercicio, con serie de datos que no necesito agrupar mis números, sino que los datos son los que están, vamos a aplicar la herramienta y después vamos a empezar a aplicar tablas de frecuencia para aplicar las mismas herramientas. Y ahí vamos a terminar la semana. ¿Ok? Eso ya lo vamos a hacer en la clase del miércoles, vamos a empezar a aplicar ya un poquitito menos de materia, porque ahora tuve que conversar un poquitito en la aula virtual, las cosas generales. Vamos a ir al tiro entre la picar, vamos a pasar un poquitito de materia nomás, vamos a empezar a aplicar las fórmulas y ejercicios, y finalmente el viernes nos vamos a entretener con puro ejercicio, ¿ya? Para que les vaya bien la prueba. ¿Vale? Que nos vaya bien. Sí. Así que, chicos, bueno, ya son las 8. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de grabar porque siento ya se terminó el tiempo y voy a volver al aula para ver qué están haciendo. Todavía estoy compartiendo para eso, ¿no? No, yo siempre lo vi a usted. Ah, ya. Ok. A mí todavía me sale su pantalla. Sí, sale su pantalla, Sí. profe. Sí, no sé, yo me di cuenta que no he dejado de compartir. Ahora sí. Ahora sí. Aquí estoy. Ya. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final del primer capítulo. Nos vemos el miércoles. No se olviden que el miércoles es a las 8, ¿ya? Ya, De las 8 para adelante, no hasta las 8. ya. Así que apliquen la estadística ahí para ver los porcentajes. Ya, Profe, chicos. una consulta, profe. ¿Cómo? Profe, ¿una consulta va a subir la clase?
Sí, ahora la voy a grabar y la voy a subir. La mostré cuando empecé a ver el tema de el aula virtual, que es donde hice videoconferencia 1, que salía la fecha de hoy y la hora. Después va a decir video clase 1, y ahí va a estar el link, para que ustedes lo pinchen y vean el video. ¿Todavía está grabando, profe? Sí, no, sí, todavía no he terminado. Así que ahora sí, porque como empezaron a preguntar, pero ahora sí termino, ¿ya? Eso no No, chicos, Rodrigo, nos Rodrigo, vemos. apaga el micrófono. apaga el micrófono. Ahí sí. Ya, desde